Quiero agradecer a la Secretaría por la invitación. La verdad es un gusto y un honor estar acá. Espero ser útil también. Pero seguramente me ha sido útil a mí ya todo lo que he escuchado y lo que he profundizado en este día y medio sobre la política de educación superior del Ecuador, por la que tengo mucho respeto, admiración y ahora envidia, porque en Argentina estamos en problemas, así que es como que les siento más cariño a los que todavía pueden seguir haciendo una buena política en estos campos. Lo que voy a decir tiene que ver con la Argentina. Quiero decir, por ahí algo puede ser aplicado a otro país, pero como ahí es donde me puedo hacer responsable de lo que digo, tomen eso como caso, digamos, sobre el cual me voy a referir. No voy a decirle a Ecuador lo que tiene que hacer porque no corresponde, ni creo que sea la razón de la invitación, sino solamente voy a tratar de hacer foco en algún problema relativo al gobierno de las universidades y a la relación de ese aspecto tan importante con la sociedad y los gobiernos. Hay un profesor de nuestras universidades que fue rector hasta hace poco de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que escribió un libro el año pasado sobre política y filosofía de la universidad, y ahí desarrolla un concepto que está dando vuelta mucho en Argentina, pero también en Iberoamérica desde la CRES 2008, que es el tema del derecho a la educación superior. Y él lo que plantea es que ese derecho tiene dos aspectos. Un aspecto, y no es algo tan nuevo, pero él lo formula y lo hace de una manera adecuada, así que está interesante citarlo. Lo que él dice es que ese derecho tiene dos aspectos, un aspecto individual y un aspecto colectivo. La perspectiva individual es el derecho de los estudiantes a incorporarse en la educación superior, a aprender y a recibirse en las universidades. El derecho colectivo es el derecho que tiene toda la sociedad a beneficiarse con lo que la universidad hace. Es un derecho entonces que está menos personalizado. Pero también es cierto que el derecho individual se resuelve colectivamente porque no son los estudiantes los que van cada uno individualmente a pedir a la universidad, bueno, yo quiero esta receta porque son mis expectativas de estudio. La universidad propone carreras, propone grados, propone titulaciones y los estudiantes optan dentro de esas opciones que la universidad genera más colectivamente. Es decir, tanto el derecho colectivo a la universidad como el derecho individual se resuelven colectivamente. La pregunta entonces es, ese derecho colectivo e individual que se resuelve colectivamente tiene que ver con la sociedad. Y entonces, ¿quién es el que nos dice a nosotros, la universidad, qué es lo que la sociedad necesita? Esa es, me parece, la pregunta sobre la cual quiero hablar. En Argentina, entre las muchas paradojas que tenemos entre nuestras gran autonomía, los gobiernos neoliberales, los gobiernos más populistas de izquierda, como hemos tenido últimamente, nos han quedado leyes resignificadas, y una de las cosas que tiene nuestro sistema de evaluación es que la evaluación institucional, es decir, la evaluación de universidades, se hace contra un criterio muy curioso, que es el proyecto que la propia universidad, en el marco de su autonomía, se ha dado. Esto porque en los años 90, cuando se aprueba la evaluación, fue más importante que se aprobara como el gobierno quería, y en la negociación ese fue el factor que permitió trabar las leyes y que se aprobara. Ahora, ¿qué significa que que una universidad se evalúa contra el proyecto que su propia autonomía decidió? Significa que la autonomía es infalible. Es decir, nadie me dice si el proyecto que la universidad eligió es pertinente, si ese proyecto cumple con la función social de la universidad, si ese proyecto le importa a la sociedad, si resuelve los problemas. Simplemente sé que es el proyecto que la autonomía definió, lo cual significa pensar que, bueno, la autonomía sería infalible. Nadie es infalible. Bueno, capaz que el Papa ahora, que es argentino, es infalible, pero digamos, fuera de eso, que tampoco importa, seguramente la autonomía no es infalible. Y me voy ahora para atrás y voy al pensador que escribió, me parece a mí, los primeros textos
fuertes, importantes para la tradición filosófica alemana sobre la universidad, que fue Kant, de alguna manera un texto fundador de la universidad moderna. Y Kant decía en un texto con el que le contesta al emperador que le había censurado unos libros, y que fue una buena censura porque dio lugar a un texto realmente muy rico, que es el conflicto de las facultades. Ahí Kant dice dos cosas muy interesantes. Una, a ver, qué buena idea que tuvo esa persona que inventó este artificio que es la universidad. Es un poco irónico el texto, pero ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir, a ver, atenti, la universidad no está en la naturaleza, es un invento de los hombres, es un invento de la sociedad. Es decir, no consideremos que la universidad debe existir porque sí, o cumple su función o no tiene que existir, es decir, tiene que validar su existencia. Alguno puede decir, bueno, está sacando muchas conclusiones de lo que dice Kant. Leyendo todo el libro uno puede decir que estas conclusiones no son tan arbitrarias. La otra cosa que dice, y es importante, es la autonomía de la universidad es para la Facultad de Filosofía, no para la Facultad de Teología, ni la de Abogacía, ni para la Facultad de Medicina. Está hablando del modelo, digamos, de la época. Es decir, para la facultad que hace investigación. Es para ese lugar donde los sabios avanzan en el conocimiento. En lo demás es el Estado, para la modernidad, el Estado es la sociedad. Es el Estado el que decide cómo deben cumplirse las profesiones que van a estar al servicio del Estado, que es, como digo, la sociedad, la manera que la modernidad, y especialmente un poquito después con Hegel, se interpreta en esa época. ¿Qué está diciendo? Algo tan importante como que estamos hablando de una universidad que no tiene nada que ver con la universidad medieval. En la universidad medieval la autonomía era para todo, menos para pensar. ¿A quién se le puede ocurrir que en la universidad medieval se podía decir, por ejemplo, que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol? Es decir, esas cosas ni siquiera se las pensaba, ni siquiera se pensaba en pensar esas cosas. Pero la universidad tenía autonomía para incluso juzgar y meter presos a sus miembros, sin injerencia del poder político. Es decir, tenía una autonomía corporativa. La propia autonomía de las corporaciones profesionales. La universidad daba títulos, de hecho inventó los títulos, inventó las licencias, eran licencias para enseñar ¿dónde? En la universidad. Es decir, la universidad estaba encerrada y su autonomía no era para pensar, no era para desarrollar el conocimiento. De hecho, buena parte del conocimiento, hasta la modernidad, se desarrolló fuera de la universidad. Entonces, esta universidad moderna, de la que somos bastante más herederos que de la medieval, es una universidad donde se entendía que el Estado tenía la representación de la sociedad y la universidad tenía la autonomía para pensar y desarrollar el conocimiento sin que el Estado entorpezca ese rol. Pero el Estado sí tenía que ver en cuanto a la función de la universidad y a sus objetivos. Bien. Derrida, Jacques Derrida, el francés, leyendo ese libro de Kant, plantea dos cosas. Una, estaba dando unas conferencias en el País Vasco allá por los años 80. Era el aniversario de la universidad y para festejarlo, entre otras cosas, lo invitaron a dar 4 conferencias. En la primera de esas conferencias, él plantea, a ver, estamos en un aniversario de la universidad. El aniversario de la universidad es un hecho académico. De hecho, está festejándose en la universidad. Pero la creación de una universidad no es un hecho académico, es un hecho político y social. Es decir, lo que está marcando es, a ver, una vez que la universidad está creada, la universidad tiene autonomía. Pero esa autonomía está dada por alguien, y ese alguien es la sociedad a través del Estado. Y eso significa que ese que entrega la autonomía interpela a la universidad y le establece una responsabilidad. Las preguntas son acerca de cómo se verifica el cumplimiento de esa responsabilidad que la universidad tiene, y de eso hemos venido discutiendo en los últimos, 40 años, pero especialmente estos últimos 20. De eso
Con eso tiene que ver las políticas, las transformaciones y también los sistemas de evaluación, etcétera, que tienen toda la polémica que esta problemática implica, ¿no? ¿Autonomía respecto de quién? Se pregunta Derrida, para contestar, como decíamos recién, este tema de que es respecto de la sociedad y del Estado que crea la universidad. Curiosamente, si vamos a un momento emblemático, casi diría mítico, de la Universidad Latinoamericana, como fue la Reforma de Córdoba, el movimiento de Córdoba, curiosamente, se hace contra la autonomía. Es decir, no es la autonomía la que genera la revolución que se dio entre los estudiantes y algunos profesores de la Universidad de Córdoba en 1918. La universidad era autónoma antes, solo que era una autonomía de pocos que hasta ese momento se identificaban con la sociedad. En Argentina la primera ley de educación superior, la ley universitaria, es la ley Avellaneda, que es de fines del siglo XIX. Avellaneda, cuyo nombre lleva la ley, era en ese momento rector de la Universidad de Buenos Aires, era una de las dos universidades que existían, la otra era de Córdoba, y era además senador de la Nación, y acababa de dejar de ser presidente de la Nación. Es decir, eran todos lo mismo. Es una ley que dice tan pocas cosas que ni siquiera fue necesario cambiarla para que fuera posible implementar la reforma de Córdoba. Simple. No necesitamos regularnos porque nosotros gobernamos el Estado, gobernamos la sociedad y gobernamos la universidad. Cuando en el 18, después de que había un cambio político muy importante en Argentina porque sectores medios, hijos de inmigrantes y sectores del interior habían accedido al voto a través de la ley de voto secreto y obligatorio universal para los hombres, ¿no? Porque para las mujeres vino mucho después. Se había producido un cambio en esos que gobernaban. Y entonces ya los que gobernaban, los que participaban en la política, no eran los mismos que estaban en la universidad y por supuesto los mismos que estaban activamente en la sociedad. La universidad se había quedado atrás y contra eso reaccionan los estudiantes de Córdoba. Pero para poder hacer efectiva su reforma, el gobierno tuvo que intervenir 2 veces la Universidad de Córdoba. La primera vez fracasó, porque cuando fueron a elegir, volvieron a elegir a la camarilla que venía gobernando la universidad desde antes. La segunda intervención recién fue la que hizo posible la aplicación de los nuevos estatutos y el cambio en la autonomía. Ahora surge una nueva autonomía, una autonomía más integrada, más integradora, por supuesto, vista desde hoy, todavía es limitada, pero para ese momento fue como lo que había pasado en la sociedad y en la política llega a la universidad y la cambia, la oxigena, abre sus puertas. La universidad se plantea entonces la relación con la sociedad de 2 maneras. Una, porque la sociedad estaba mejor representada en el gobierno colegiado de la universidad. La presencia de los graduados, si bien no fue inmediata, sino que se fue dando según los estatutos de cada una de las universidades a partir del 18, era una manera de pensar la presencia de la sociedad en la universidad. Hoy parece muy limitado. Si los que pueden opinar de la universidad, en la universidad, por la sociedad, son los que hasta ayer estaban en la universidad y fueron de alguna manera procesados por ella, da la idea de que estamos ante una relación limitada, pero era una relación que cambiaba mucho las cosas respecto de lo que antes se tenía. Había algunas personas que sin estar ya en la universidad iban a participar de su gobierno. Y la otra manera en que la universidad vio a la sociedad, el contacto con la sociedad, fue a través de la extensión universitaria. Es decir, siempre una dirección de la universidad hacia la sociedad. Todavía era muy difícil pensar un camino de doble vía en la que la universidad también trajera que la sociedad también trajera a la universidad sus propias iniciativas, conocimientos, planteos, sin un procesamiento previo realizado por la propia universidad. Entonces volvemos a la pregunta, ¿quién nos dice qué es lo que necesita la universidad?
la sociedad, ¿quién le dice a la universidad cuál debe ser su agenda? El Estado es una respuesta. El mercado, una respuesta de muchos, y que en los años 90, y ahora hay un reflote, va a aparecer fuertemente otra vez como un factor que tiene que definir las políticas de la universidad en gran medida. Y que además tiene poder para hacerlo si la política se lo permite. Digamos, si por vía de reducciones de financiamiento, etcétera, se permite que el mercado tenga una injerencia mayor de la que tiene cuando el Estado financia fuertemente a la educación superior. La sociedad civil, que es también una entidad, sobre la sociedad civil uno puede decir, bueno, ¿dónde atiende? ¿Dónde puedo ir a sentarme a hablar con ella? Porque son una cantidad de actores dispersos, con intenciones y objetivos diferentes. Pero la verdad es que existen y que cada vez han tenido, especialmente en los últimos años, un protagonismo más fuerte en la sociedad, una presencia más activa. Algunas reformas constitucionales, por ejemplo en mi país, les ha dado la posibilidad de ser sujetos de derecho directamente y de actuar ante los tribunales en defensa de intereses de la sociedad, algo que en una democracia representativa hasta ahora solo podían hacer los cuerpos colegiados del Congreso y no sectores organizados dentro de la sociedad. Es un cambio que no es menor y que debe tenerse en cuenta para saber que ese es un sector. Algunos, como José Renato, un profesor brasilero, piensan que la universidad tiene que armar su agenda con los actores de la economía social, que ahí es donde la agenda de investigación y la agenda de desarrollo de una universidad tiene sentido, porque es donde puede, por un lado, cambiar cosas, tener impacto. Dice este profesor, no tiene impacto si queremos trabajar con las empresas más concentradas, porque esas empresas desarrollan su tecnología en los países centrales y no necesitan del aporte que puedan realizar las universidades de los países latinoamericanos. Pero dicen, los actores de la economía social sí pueden alimentarse del trabajo de la universidad si la universidad escucha qué es lo que necesitan, y ahí sí se puede hacer una diferencia con ese impacto. Quizás pensar que toda la agenda universitaria tenga que definirse ahí sea demasiado, pero me parece que por lo menos es un punto de vista que debe ser tenido en cuenta. Algunos piensan que la universidad tiene que armar su agenda de acuerdo a la opinión pública. Y la opinión pública son en realidad los medios. Y los medios son también los rankings, es decir, conceptos o constructos respecto de la calidad que tienen una concepción detrás de ese resultado jerarquizado, que es lo que leemos en los diarios y que tiene la ventaja de ser fácil de presentar y de impactar y que además tiene la virtud de que retroalimenta el lugar común. Todos pensamos que Stanford y Harvard son universidades muy buenas y los rankings dicen, sí, tenés razón, son las mejores universidades y lo garantizan. Si uno analiza algunos de esos rankings, ve que no hay casi ningún elemento que me diga cómo enseñan en esas universidades. Es decir, en realidad son todos indicadores de investigación. Digamos, el ranking de Shanghái, por ejemplo, tiene un peso muy importante, la cantidad de premios Nobel que una universidad tiene entre sus profesores o entre sus egresados. En la mayor parte de las universidades del mundo no hay ningún premio Nobel. Entonces, ¿qué me está diciendo ese dato respecto de las universidades del mundo? En Latinoamérica pasa con solo muy pocas universidades que han tenido algún premio Nobel. Y seguramente eso no dice nada de lo que la universidad es respecto de áreas en las cuales esos premios Nobel no tuvieron nada que ver. Sin embargo, la categoría va para todo. Es decir, en la construcción, ayer se había preguntado, le preguntaban a Vanina a partir de su interesante exposición, cómo se hace para que la calidad dé cuenta también de la equidad. No es ni simple ni tan difícil. Es decir, lo que hay que hacer es elaborar un concepto de calidad con indicadores que tengan que ver con aspectos de la equidad. Porque al fin y al cabo la calidad es eso.
la satisfacción que recibimos respecto de un objeto, porque se acerca a lo que a ese objeto le pedimos. Hay que definir qué le pedimos al objeto. Cuando lo definimos, hay un trabajo técnico, por supuesto, ahí, la cosa cambia, ¿no? Yo lo charlaba en el desayuno, es decir, si una universidad tiene si en un ranking es importante saber cuánto ganan los egresados en los primeros 3 años de su vida laboral, bien, vamos a tener un resultado. Si lo que importa es ver cuántos de los egresados de esa universidad están comprometidos con proyectos solidarios o, bueno, de bien común o a favor del medio ambiente, vamos a tener otro resultado en el ranking. Todo depende de qué nos importa más. Y según eso vamos a hacer nuestra concepción de la calidad. En Argentina se han desarrollado varias propuestas desde la autonomía, es decir, las universidades que hacen sus propios estatutos y tienen una gran autonomía, yo a veces pienso que es una autonomía exasperante, definen, bueno, a ver, se plantearon el problema, ¿cómo hacemos para que la sociedad participe en las decisiones de la universidad? Y lo hemos hecho de 3 maneras, quizás una cuarta. Por un lado, una que yo llamo suficiencia. A ver, nosotros sabemos lo que la sociedad necesita. No necesitamos hablar con ella, porque además la sociedad ¿dónde está? Es decir, es complicado. Entonces, la universidad sabe lo que la sociedad necesita y bueno, estamos dando respuesta. Lo que nosotros estamos ofreciendo es lo que la sociedad necesita. Es curioso, pero por ejemplo en el Gran Buenos Aires, en la zona urbana alrededor de Buenos Aires, hay 2 universidades que están una al lado de la otra. La zona tiene una población de unos 3 millones de habitantes. Las 2 tienen la misma realidad socioeconómica, cultural alrededor. No se parecen en nada. No se parecen en su oferta de carreras o su propuesta de carreras, no se parecen en su modelo institucional, no se parecen en el diseño académico, no se parecen en nada. Y las 2 dicen estar dando respuesta al medio. Uno puede decir, bueno, es más creativo. O puede decir, alguna de las 2 está equivocada, digamos, o quizás las 2 estén equivocadas. Yo creo que están equivocadas un poquito las 2, pero como el aspecto relativo. Pero lo que está claro es que es válida la pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos la Universidad General Sarmiento y la de La Matanza son totalmente distintas, o la de 3 de febrero, en medios que son tan parecidos? Porque cada uno elige su respuesta. Y ninguno... Y la sociedad no se sienta a participar en esas respuestas. En Argentina tenemos una curiosidad que yo creo que es ya muy especial, que es, cuando creamos una universidad estatal nueva, el gobierno nombra un rector organizador. Y a ese rector organizador se le da técnicamente no tiene autonomía, todavía la universidad no tiene autoridades elegidas por el voto de sus claustros, así que no tiene autonomía, pero en la práctica se le da autonomía y por eso los proyectos son diferentes. Y no hay un objetivo que se imponga a, la manera en que cada uno de esos rectores realiza el proyecto de universidad. El segundo tipo de respuesta yo le llamo de racionalidad técnica. ¿Qué es esto? Bien, exploramos las necesidades mediante las técnicas que nos ofrecen las distintas ciencias sociales disponibles. La sociología, la ciencia política, hacemos un estudio de necesidades, de demanda, un análisis de los problemas de la zona y damos una respuesta técnica. Es decir, la sociedad necesita lo que los indicadores nos están indicando que le hace falta. Así se resolvieron algunas de las universidades y pasó que la sociedad no tenía claro que esas eran sus necesidades y los alumnos no fueron a estudiar las carreras que se desarrollaron. A un estudiante del segundo cordón del conurbano, zona pobre, cuyos padres nunca fueron a la universidad, le ofrecimos una carrera, por ejemplo, que se llama planeamiento urbano, otra que se llama ecología urbana. El chico fue, se inscribió en la universidad, volvió a su casa, padre trabajador, y le dijo al papá, ¿y qué te inscribiste? ¿Qué vas a estudiar? Ecología urbana. ¿Por qué no te anotaste en una carrera? Claro, carreras para la gente común son abogacía, ingeniería, derecho. Pero el problema es que después los municipios de la zona tampoco saben que eso sirve para qué.
y tuvieron un problema, tuvieron 10 años casi sin alumnos hasta que pudieron reformular su plan de estudios, sus planes de estudios, su oferta, porque habían tenido en cuenta solo el diagnóstico técnico y no habían tenido en cuenta también la cultura de la sociedad. Es decir, que esto se dijo acá ayer, es sumamente importante. Es decir, no podemos definir solo nosotros, desde nuestra racionalidad, digamos, universitaria, lo que la gente necesita y lo que debe desear. Esto es algo para tener muy en cuenta. Bueno, y la última es la respuesta típica de la asimilación simbólica. Es decir, le puse asimilación simbólica, pero puede ser también cooptación o digestión, digamos, de la sociedad dentro de la universidad, porque suena mejor asimilación simbólica. ¿Qué es eso? Tomamos a la sociedad y la metemos dentro y la procesamos dentro de la universidad. Entonces, muchas de nuestras universidades crearon consejos sociales con distintos nombres. Y esos consejos sociales están integrados por actores sociales relevantes que normalmente la universidad define. En algún caso, y yo soy culpable de esto, mi universidad fui el primer rector y creamos un consejo social, obviamente, y dijimos, bueno, en el consejo social participan todos los organismos, ONGs, organizaciones civiles, que tengan acuerdos con la universidad por más, es decir, que previstos a más de 2 años. Esas personas en asamblea van a hacer un espacio consultivo, pero van a elegir además 2 representantes con voto y voz al Consejo Superior. Bueno, ¿qué pasó? Nadie nunca quiso participar en el Consejo Superior. Y porque lo llamábamos para discutir un plan de estudios, por ejemplo. Y, a ver, o para discutir si se hacían excepciones, alguna equivalencia o cosas por el estilo, en larguísimas sesiones de consejo, que como todos ustedes saben, poco le importan a los que están presentes, pero menos a la gente que tiene una relación con la universidad en función de un convenio de cooperación, de una capacitación, de una acción definida y clara. Evidentemente la representación no sirvió del todo. Nosotros estamos en la provincia de Santa Cruz y esto fue cuando Néstor Kirchner, que después fue presidente, era gobernador. Otro representante del Consejo Superior que habíamos puesto nosotros, y era absolutamente innovador, era un representante del gobierno de la provincia. A ver, estamos en esta provincia, tengamos la opinión de la provincia en las decisiones de la universidad. Nunca lo nombraron. Un día hablo con Kirchner y le digo, ¿por qué no ponés el representante? Yo, si quiero hablar con la universidad, levanto el teléfono, digo que me comunique con el rector. A ver, no puedo mandar una persona de mi gobierno que finalmente va a ser el que me traiga las inquietudes de la universidad, que el gobierno le pueda aportar, pero va a estar de alguna manera asimilado. Kirchner en ese sentido la tenía clara. Y bueno, no funcionó tampoco. Esto sucede también en otras universidades argentinas que tienen representantes de distintos, pero siempre es un representante sin voz ni voto, en general es también elegido por la propia universidad, y de alguna manera lo que estamos haciendo es legitimar las decisiones que tomamos con una presencia que no es significativa de los actores sociales. Está pendiente, no sé cómo andamos de tiempo, estoy frito. Bueno, mejor porque ya no sé más qué decir. No, sí, siempre tengo para decir. Porque ahora viene a decir cuál es la solución. No la tengo, realmente no la tengo. Pero lo que creo sí que hay que tener en cuenta son 3 cosas. Una, la autonomía es importante, muy importante, y es una garantía fuerte respecto a la libertad de pensar y la libertad de investigar. Y también sirve en muchos momentos, y ha servido en muchos países como lugar de resistencia. Y eso sabiendo que no es infalible, que la autonomía se puede equivocar, que muchas veces se ha equivocado. Y al altar de la autonomía hemos hecho sacrificios de muchos tipos, incluso sacrificios humanos, por lo menos en Argentina. Es decir, sacrificamos muchas generaciones por errores que cometimos en las universidades y que en Argentina llegan a tener 40% de fracaso en primer año. Eso es un problema que la autonomía no fue capaz de resolver. Peor, no fue capaz de pensar que era un problema. Lo naturalizamos. Entonces digo que, a pesar de eso, la autonomía es importante porque es el espacio de negociación con el Estado,
que es importante, porque aun cuando el gobierno pueda no gustarme, como pasa ahora en la Argentina, aún así el Estado tiene legitimidad para orientar políticas respecto de la universidad y es el que está interpretando de alguna manera, para eso lo han votado, a la sociedad en un aspecto, ese aspecto general que la política expresa. La universidad podrá discutir y tendrá que discutir y negociar con los buenos y los malos gobiernos, digo, en la perspectiva de cada uno. Pero ese es otro factor importante. Debe haber política universitaria. No podemos ir al punto que en Argentina existió en los años 80, la única política universitaria válida es la autonomía. No, el Estado tiene que decir algo. Y tiene que decirlo además con aporte financiero y haciéndose cargo de garantizar el derecho a la educación superior. Y finalmente, tenemos que encontrar la manera de que la agenda universitaria participe en la confección de la agenda universitaria de las universidades, participe la sociedad, participe de una manera más directa y activa, porque en los últimos años la participación de la sociedad ha variado en muchísimos aspectos y la universidad se ha quedado atrás en eso de meterla adentro. La universidad sigue estando cerrada. Tenemos una página web de la universidad, pero para entrar hay que tener password y hay que tener un usuario. Es decir, no terminamos de estar integrados del todo y disponibles para la sociedad. Bueno, muchas gracias.